Dios le bendiga. Estamos hoy para compartir un tema muy importante. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Y vamos a verlo desde un punto de vista que estaba estudiando, analizando, cuando hablamos a qué nos referimos también de maldiciones generacionales. Así que vamos a analizar este tema. Me parece muy importante. Las maldiciones generacionales, en términos sencillos, son patrones negativos que se repiten en las familias de generación en generación, afectando áreas como la salud emocional, el carácter, las relaciones, las finanzas, la espiritualidad y más, mucho más. Y esto se toma en cuenta lo que dice en Éxodo 25. En Éxodo 25 dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué son las maldiciones generacionales? Tiene que ver con estos patrones negativos, creencias, patrones que se van repitiendo. Hay familias que tienen creencias, por ejemplo, y se aferran de esas creencias. Y esas creencias les transmiten a sus hijos. Y esos hijos les transmiten a los hijos de sus hijos. Entonces, cuando hablamos de maldiciones generacionales que afectan a las generaciones, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esos patrones negativos que la familia cree y afecta. Esas creencias afectan a todas las áreas, a la salud, al carácter, a las finanzas, etcétera, etcétera. Eso vamos a ver hoy, para que entendamos cómo nos afectan estas maldiciones generacionales, entendiendo que son patrones negativos. Así que toma en cuenta este término. Esto no significa que Dios castiga automáticamente a los hijos por los pecados de los padres, sino que los efectos del pecado no tratado pueden perpetuarse si no se interrumpe el ciclo con arrepentimiento, fe y obediencia. Por eso digo, ¿qué cosa va a afectar a los hijos? No es que está afectando el pecado de los padres, porque la Biblia también es muy clara. Cada uno va a rendir cuentas por sus pecados. Pero ¿qué es lo que afecta a los hijos? Es justamente esos patrones negativos, esas creencias que afectan a las generaciones si no se corta con la obra de Jesucristo. Si no se frena eso, arrepintiéndonos por haber creído de esa manera, por haber vivido de esa manera, ese patrón negativo va a seguir afectando. Por ejemplo, hay familias que están afectadas por creencias, porque dicen: nosotros somos pobres y siempre seremos pobres en nuestra familia. Es una creencia. Y seguramente los padres creen eso. Nuestros abuelos fueron así pobres y seguramente nuestros hijos serán. Y les transmiten eso a sus hijos. Esa mentalidad de pobreza, esa mentalidad negativa. ¿Y cómo les va a afectar eso a los hijos? Creyendo. Nuestros padres han creído así y nosotros también, y eso le siguen transmitiendo a sus hijos. Ese patrón negativo. Eso también es una maldición generacional. Maldición. Maldecir, algo que está mal dicho, ¿se dan cuenta? Una creencia negativa. A eso también se refiere una maldición, un patrón negativo, una creencia que se va transmitiendo. Entonces, es importante entender estas cosas. ¿Cómo se relacionan los dichos y creencias?
En muchas culturas, en Latinoamérica especialmente, existen frases, por ejemplo, dicen tal palo, tal astilla, ¿no? Eso es una creencia. No, 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 si así fue el papá, el hijo va a ser igualito. Ya está lanzada la maldición. ¿Se dan cuenta? Porque esto no es verdad. No siempre el hijo es igual que el padre. Pero cuando creen este patrón negativo, cuando creen ellos, van a vivir eso. Acuérdense que nuestras palabras tienen poder. Dios ha creado la humanidad con el poder de su palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese poder también nosotros tenemos, somos imagen de Dios. Y lo que decimos afecta a nuestras vidas y a todos los demás. Cuando una familia cree esto, cuando dice no, de tal palo, tal astilla, lo cree, así va a ser. El hijo va a ser igual que el padre. ¿Se dan cuenta? Es un patrón negativo, es una maldición. Otros dicen, mi familia siempre ha sido pobre y así somos, ¿no? Es lo que les decía. Y eso se transmite. Otros dicen, por ejemplo, en nuestra casa todos se separan, todos se divorcian. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos se han divorciado, se han separado, nuestros abuelos, nuestros padres, y seguramente nosotros nos va a pasar lo mismo. Creencias, maldiciones, porque son patrones negativos, creencias negativas. Ahí está. Esto es una maldición que se va transmitiendo de generación en generación. Yo soy así porque mi papá también era violento. Ahí está. Esto es una creencia. Esto se tiene que cortar. Porque si la gente cree en esto, así va a ser. Así va a ser. Si la gente que cree en estas maldiciones, así va a ser. Pero esto no puede ser así. En Cristo, estas maldiciones se rompen. Y por más que tu papá haya sido un hombre violento, tú no debes ser violento también. No creas estas maldiciones. Tú puedes ser una persona diferente, conforme al corazón de Dios, no como tu padre o tus abuelos. Se tiene que cortar esta maldición generacional, ¿no? Por ejemplo, otra creencia, dicen, a los de nuestra sangre nunca les va bien. ¿Qué les parece? Son patrones negativos. Estas son maldiciones generacionales. Estas expresiones, aunque parecen inofensivas, refuerzan patrones de pensamiento negativo que se convierten en profecías autocumplidas. No tienen base bíblica, pero tienen poder cuando la gente las cree y vive conforme a ellas, ¿sí? Estas maldiciones van a suceder porque la gente lo ha creído, lo ha aceptado como una realidad. Entonces van a vivir estas maldiciones en sus vidas y en sus familias. Por ejemplo, una mujer que ha escuchado desde niña que en esta familia ningún matrimonio dura, puede llegar al matrimonio con miedo, con desconfianza, incluso saboteando su relación. No por una maldición mágica, sino porque las creencias heredadas guían sus decisiones y así se perpetúan los patrones destructivos. ¿Sí? Así. Claro, ella escuchó eso, que los matrimonios no duran en su familia y cuando se casa entra ya con esa idea, esa desconfianza, ese miedo. Y si lo cree, así va a ser en su familia también. Qué pena, ¿no? La Biblia no enseña que estamos condenados por el pasado de nuestros padres. ¿Sí? ¿Qué dice en Ezequiel 18:20? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. ¿Sí? Así que cada uno va a rendir cuentas por sus pecados. O sea, si te está pasando algo malo que le pasó a tu familia,
es porque tú has decidido creer así. Es porque tú cometiste el pecado de creer esa mentira. Tú cometiste el error de creer esa mentira que había en tu familia. Es tu pecado, no es el pecado de tu padre. Y también enseña que hay consecuencias naturales espirituales cuando los pecados no se confrontan. Por eso Dios llama constantemente al arrepentimiento y al cortar todo lo que no viene de Él. Entonces, qué importante es entender, mis hermanos, esto de las maldiciones. ¿Cómo podemos romper estas maldiciones? Primero, identificando ese patrón o esa mentira. ¿Por qué no analizas qué patrones o mentiras hay en tu familia que quizás se han transmitido de generación en generación? ¿Por qué no analizas? Y seguramente vas a encontrar algún patrón, alguna creencia que sea negativa, que te ha afectado a ti por creerlo, ¿no? ¿Qué creencia negativa pudiste haber heredado? ¿Qué patrón se repite en tu familia que no refleja a Cristo? Por eso analizan qué cosas están sucediendo, han sucedido en tu familia, que se repite vez tras vez. Pueden ser enfermedades, pueden ser cosas de divorcio, no sé. Y lo han creído. Así les pasó a mis abuelos, así me va a pasar a mí. Eso es un patrón, una mentira que te tiene que cortar. No es verdad, no te tiene que suceder lo mismo. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tú cuando aceptaste a Cristo eres una nueva criatura y tienes que vivir de una manera diferente conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que le pasó a tu familia. Hay muchos ejemplos de cómo pueden heredar cosas negativas. Por ejemplo, hay muchos hombres que abandonan a sus hijos. O muchas mujeres viven con miedo o dependencia emocional. O puede haber ciclos de adicciones, ¿sí? Adicciones, el alcoholismo también. No, mis antepasados fueron alcohólicos, yo también voy a ser, ¿no? O desgracias, enfermedades. ¿Se dan cuenta? Hay muchas maldiciones que puedes estar creyendo y que sigues viviendo por no haberlo roto, por creer que así tiene que ser y no es verdad. Tú eres una nueva persona y tienes que vivir una vida diferente, no como la de tus antepasados. Así que, ¿qué tienes que hacer? Declara la verdad de Dios. ¿Qué dicen Juan 8:36? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los que estamos en Cristo somos libres, libres de todas esas creencias, libres de todas esas mentiras, libres de todos esos patrones negativos. En Cristo ya eres libre. La verdad de Cristo rompe las mentiras heredadas. Comienza a hablar palabras de vida, no de muerte. Donde antes decías, nunca saldré adelante, ahora declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal? Así que quítate, analiza. ¿Qué palabras, qué creencias has tenido hasta ahora que te han afectado, que te han enseñado? Ahora empieza a hablar palabras de vida, palabras de fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, ¿qué más tienes que hacer? Orar y romper esa maldición generacional en el nombre de Jesús. La oración es clave para poder romper estas maldiciones. Tienes que declarar y decir, Señor Jesús, en tu nombre rompo toda creencia, hábito o herencia que no viene de ti. Renuncio a todo patrón de mi familia que ha traído ruina, dolor o separación.
declaro que a partir de hoy mi familia te pertenece a ti. Así que haz una oración rompiendo esa creencia, esa mentira. Pide perdón por haber creído hasta ahora esas mentiras y empieza a creerle al Señor. Amén. Así vas a poder romper esas maldiciones generacionales. Cambia tus hábitos, porque no solo es orar, sino hay que cambiar de vida, hay que tomar la decisión de vivir una vida diferente. Las cosas son con decisión. No puedes tú vivir con ese odio. A veces una familia tiene odio generacional. Odia a una raza o alguna etnia, ¿no? Y se transmite en ese odio. No, tú tienes que aprender a perdonar, a pedir perdón. Y esto no se trata de un sentimiento. Toma la decisión de ser una persona diferente. No vivas como tus antepasados. Aprende a perdonar y a pedir perdón. Y si tú necesitas ayuda para poder cambiar esos hábitos, bueno, busca ayuda. Busca consejería. Quizás estás viviendo hábitos, por ejemplo, el alcoholismo. Es un hábito muy duro, muy difícil, que a veces están afectados porque sus antepasados eran alcohólicos. Y solo no vas a poder. Necesitas el poder de Dios, necesitas la ayuda de tus hermanos para cambiar de vida. Así que si hay cosas que no puedes solo, busca la ayuda. Aquí estamos para ayudarte. Así que Cristo vino a cortar todas esas maldiciones. Y no tienes por qué vivir con esas maldiciones generacionales. Cristo se llevó todas las maldiciones. Eso dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Así que no hay ninguna maldición que tiene que afectarnos. Con Cristo se lleva toda maldición. Así que lo que heredaste en lo natural puede ser transformado por el poder de Dios. Tú puedes ser el Abraham de tu generación, el primero en vivir bajo la bendición y dejar una herencia espiritual diferente para tus hijos. Abraham, antes de salir de su tierra, vivía una vida totalmente pagana, pero él decidió vivir una vida diferente. Escuchó el llamado de Dios, dejó toda su vida pasada y decidió vivir una vida diferente. Empezó a obedecer a Dios y empezó a vivir con bendición para él y para su descendencia. Qué lindo, ¿no? Para terminar, las maldiciones generacionales no son cadenas inquebrantables, sino patrones que se rompen con fe, verdad y obediencia. Muchas veces se perpetúan porque la gente cree esas mentiras, las repite y las vive como si fueran verdad. Pero Dios te llama a cambiar la historia. Tú puedes ser quien diga, hasta aquí llegó esto. En mi casa, en mi familia, vamos a comenzar algo nuevo. Así que ahí están, mis hermanos. Comienza a vivir algo nuevo en tu vida, en tu familia. Ya deja toda maldición generacional y comienza a vivir una vida de bendición. Señor, muchas gracias por habernos enseñado sobre las maldiciones generacionales. Tú conoces a cada uno de tus hijos, cuánto han sido afectados por esas maldiciones, por esas creencias, tantas cosas que seguramente nos estaba afectando por creencias, patrones negativos de nuestros antepasados. Pero ahora entendemos que en el nombre de Jesús se tiene que romper toda esa maldición generacional
y podemos vivir una vida nueva, diferente, con bendición. Te pedimos perdón, Señor, por haber creído esas mentiras. Y declaramos que ahora somos libres de toda maldición generacional. Gracias porque tú te has llevado toda maldición en la cruz. Y ahora declaramos que somos libres, verdaderamente libres de toda maldición, y declaramos que vamos a comenzar una vida nueva en nuestras vidas, en nuestras familias, en la vida de nuestros hijos y en nuestras futuras generaciones. Gracias, Señor, porque somos libres de toda maldición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a ser parte de la Iglesia Virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.